Buenas noches. Gracias, Igan, por la invitación nuevamente a participar en este webinar. En esta oportunidad lo he titulado Implantación del proceso RCM acorde a la SAE JA 1011. El estándar SAE JA 1011 es la norma a través de la cual todo lo que quiera llamarse RCM tiene que seguir lo que en este estándar se especifica. Hay muchas variantes, muchas metodologías llamadas RCM. Algunas cumplen con el estándar, otras cumplen y exceden el estándar. Lo importante es que se cumpla con este estándar. Este estándar básicamente muestra sus 7 preguntas básicas, las cuales tienen que ser de manera secuencial respondidas para poder llegar entonces a lo que es el producto final, el entregable, que es lo que se espera en cualquier organización cuando se da el paso hacia lo que es la implantación de la metodología o del proceso, como lo llama la SAE, RCM. RCM de sus siglas en inglés, mantenimiento centrado en la confiabilidad. Es una metodología que básicamente nos podemos remontar a 1978, cuando los señores Nolan y Heap emitieron su primer reporte a través del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y eso fue un estudio que hizo el señor Nolan y Heap para la industria comercial de la aviación, y con sus excelentes resultados. ¿Para qué? Porque esa industria necesitaba mejorar lo que era la seguridad y la confiabilidad de sus equipos. Y entonces estas dos personas, el señor Nolan y Heap, a través de su investigación desarrollaron lo que actualmente se llama RCM. Ha tenido algunos cambios, pero no muy lejos de lo que está en el reporte de 1978 que emitió el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a través de lo que es el estudio de Nolan y Heap. Entonces, un poco de historia. Básicamente, esta metodología en el tiempo ha tenido resultados muy buenos en su aplicación en diferentes sectores productivos. En mi experiencia muy personal, la he podido aplicar en la petroquímica, petróleo, gas, cervecería, minería, agua y otros procesos productivos en los cuales hemos tenido resultados excelentes. Es una metodología que se debe llevar de manera secuencial. Es una metodología que, como ya lo vamos a ver, no puede llevarse a cabo prácticamente de un día para otro. Es una metodología que se tiene que llevar paso a paso y que tiene un tiempo que posiblemente sea tardío en base a lo que es la espera por parte de la organización para observar los resultados en la mejora de la confiabilidad. Entonces, una vez que se aplica o que se toma la decisión de aplicar la metodología, hay que estar consciente de que el resultado no es inmediato. Podemos esperar resultados a corto y mediano plazo, pero ya una vez que ya la metodología nos comienza a dar los resultados, porque ya se logran a través de lo que es la aplicación, la implementación de estas tareas de mantenimiento que surgen de ese análisis desde el momento que comienza, como ya lo vamos a observar en la siguiente lámina, desde el momento que se definen todas las funciones primarias y secundarias del activo, hasta que finalmente se logra lo que de verdad se espera y se requiere, que es el plan de mantenimiento que se va a cargar en nuestro sistema de gestión de mantenimiento computarizado. En este caso puede ser SAP, puede ser Maximum o cualquier sistema de gestión de mantenimiento computarizado que nos permita a nosotros llevar la gestión del mantenimiento. Entonces, es una metodología que en mi experiencia personal, repito, los resultados son excelentes. No he encontrado hasta ahorita una empresa en la cual lo hayan aplicado de la manera correcta, porque en oportunidades hacen el intento de aplicar el RCM, pero no es RCM lo que hacen, porque hay varias desviaciones que se han encontrado al momento de aplicar la metodología y no lo hacen tal cual como lo establece esta norma. Y por esa razón muchas organizaciones han tenido algún tipo de nivel de frustración o básicamente descontento porque no logran el objetivo que se han trazado, que es mejorar la confiabilidad y la seguridad de sus equipos. Y básicamente en las auditorías nos hemos dado cuenta de que precisamente todo radica en que no se aplicó, no se implementó
de la manera correcta. No se hizo el paso a paso como básicamente se establece en esta norma. Para con los que aún he tenido la oportunidad de interactuar en otros webinars, cursos, mi nombre es Edgar Fuenmayor, soy ingeniero mecánico con maestría en gerencia de mantenimiento, estudio de posgrado, ingeniería de confiabilidad, analista de vibraciones, profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad CMRP desde el año 2016, profesor universitario, articulista y conferencista de trabajos de ingeniería de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos. Ya cuento con 20 años de experiencia en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos en diferentes sectores productivos como petroquímica, gas, petróleo, manufactura, cervecería, agua, energía, entre otros procesos de manufactura y entre otros procesos productivos. Actualmente me desempeño como consultor e instructor para Latinoamérica para la firma IME, la cual tiene su sede principal en Estados Unidos. Veamos entonces cuál sería el flujograma de implementación del proceso RCM. En esta lámina podemos observar que el proceso inicia con lo que es la conformación o la formación del equipo natural de trabajo. Y aquí básicamente ya comienzan a cometer errores la gran mayoría de las organizaciones, porque un equipo de trabajo, o como se llama en la gran mayoría de los libros textos, de las bibliografías que se pueden consultar sobre lo que es RCM, equipo natural de trabajo o equipo de trabajo, como también lo pueden encontrar, es un equipo multidisciplinario y no es precisamente el departamento de mantenimiento el único que debe formar parte de este equipo de trabajo. Y ahí precisamente está una gran oportunidad, porque en mi experiencia muy personal me he encontrado que los procesos de RCM o los proyectos de implantación de RCM en las organizaciones lo lideriza mantenimiento desde el inicio hasta el fin, y no solamente lo lideriza mantenimiento, sino que las personas que forman parte de ese equipo de trabajo básicamente es el planificador de mantenimiento y quizás un especialista en un área específica. Y eso es un equipo que básicamente la recomendación o la experiencia sería muy subjetiva y sin ánimos de menospreciar lo que sería el aporte valioso del especialista, que sin duda alguna es importante que esté presente en el equipo de trabajo, pero un equipo multidisciplinario donde tengamos no solamente al personal de mantenimiento, sino que también tengamos al personal de operaciones, como lo exige y como se recomienda. No solamente el personal de mantenimiento de operaciones, sino especialistas, ingenieros, capataces, supervisores y lo más importante, señores, un facilitador. Un facilitador que es la persona que tiene dominio sobre la metodología, que ya tiene una experiencia en lo que es la implantación de la metodología para que pueda orientar, para que pueda guiar a este grupo de trabajo de tal manera de no tener fracasos, de tal manera de poder corregir los detalles que se puedan generar a lo largo de ese desarrollo de la implantación del proceso de RCM. Entonces, allí básicamente comienzan en la gran mayoría de las organizaciones las oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque simplemente no se conforma el equipo de trabajo de la manera correcta. No es un equipo multidisciplinario. Ya luego entramos a lo que es la fase de implantación de RCM y ahí básicamente, ¿qué encontramos? Encontramos la selección del sistema y definición del contexto operacional. Aunque el estándar no es tan específico al momento de exigirnos un análisis de criticidad, un análisis de mejorabilidad para identificar lo que son los equipos altamente mejorables o equipos críticos a los cuales se le debe llevar a cabo el proceso de RCM. Porque es importante siempre identificar estos equipos críticos, porque esta es una metodología que es muy, pero muy compleja y muy larga, de tal manera que para hacérselo a todos los equipos que estén instalados, por ejemplo, equipos no críticos, los resultados serían marginales. Entonces, por esa razón, esta metodología debe ser aplicada, y si se va a aplicar, se debe aplicar bien desde el comienzo para ese equipo crítico o esos equipos críticos en los cuales consideramos que el retorno de la inversión
al momento de aplicar o de direccionar estos esfuerzos, estos recursos, sea un retorno donde mejore la rentabilidad del proceso productivo. Entonces, por esa razón, hay que identificar esos equipos críticos y eso básicamente forma parte de un análisis de criticidad. Un análisis de criticidad que en muchas organizaciones no lo llevan de la manera correcta. En muchos casos me he encontrado donde lo toman de otra planta que consideran que es similar y ahí comienzan ya los detalles, los errores conceptuales, porque el análisis de criticidad es básicamente un análisis que se debe hacer de manera tropicalizada para ese contexto operacional, identificar las oportunidades de mejora hoy que están presentes en ese proceso productivo, identificar esos equipos críticos y una vez que se va a identificar esos equipos críticos, entonces es allí a donde vamos nosotros a direccionar los esfuerzos y los recursos para aplicar lo que es el proceso del RCM. Inmediatamente tenemos que estudiar, analizar el contexto operacional. Contexto operacional, al igual que lo que es el análisis de criticidad, es básicamente importantísimo porque si no definimos el contexto operacional actual, y en la SAE J 1011 nos dice que el contexto operacional son las circunstancias en las cuales se espera que nuestro activo físico opere. Es decir, que el contexto operacional es ese ambiente en el cual nosotros esperamos que nuestros activos físicos o nuestro sistema operen. Entonces hay que describirlo y la norma nos dice que tiene que ser descrito basándose en el contexto operacional presente o actual. Allí en ese contexto es donde nosotros vamos a desarrollar lo que serían las funciones, porque ya luego viene a lo que sería la definición de las funciones. Y esa definición de las funciones son todas las funciones del activo, lo que corresponde a las funciones primarias y funciones secundarias. Y de ser posible, ya vamos a observar cómo se debe definir una función tal cual como nos lo recomienda el estándar, cómo se debe definir la función primaria, cómo se debe definir las funciones secundarias, a qué se llama entonces función secundaria, cuál es la diferencia, ya lo vamos a observar. Y luego de eso que viene, después de la definición de las funciones, la falla funcional, el estado de falla, cómo se puede perder la función del activo. El activo tiene una función que cumplir. Por ejemplo, si tenemos una bomba y esa bomba tiene como función bombear agua a una presión, a una temperatura, a un caudal específico de un punto a otro, esa es la función. Ahora, ¿qué pasa con la falla funcional? Hay que describirla. El estado de falla básicamente es describir cómo se pierde la función primaria y cómo se pierde la función secundaria. Puede haber una falla funcional y esa falla funcional, que es la pérdida de la función, puede ser total o parcial. Hay que describir todas las fallas funcionales. De ser posible, en la definición de las funciones, que como ya lo vamos a observar, está conformada por un estándar de desempeño deseado que sea cuantificado para que cuando vamos a describir lo que es una falla funcional, esté orientado a uno de estos parámetros que están establecidos en la definición de la función. Y luego vamos a lo que yo llamo la columna vertebral, la parte neurálgica de este proceso RCM, que es los modos de falla. Los modos de falla, básicamente la norma me lo define como el evento único que causa una falla funcional. Acá en el tema de modo de falla hay algunos conceptos que no están alineados a lo que dice la SAE. Por ejemplo, la ISO 14224 define un modo de falla de otra manera, pero en este caso el estándar que me establece cómo debo yo elaborar un RCM es la SAE J1011 y yo me alineo entonces a lo que me dice la SAE. Me define que el modo de falla es un evento único que causa una falla funcional, aunque la ISO 14224 me dé una definición diferente. Esa definición, por supuesto, se explica durante la capacitación para que podamos hacer el análisis, la analogía que existe entre un estándar y el otro. Pero en este caso, para objetos de esta presentación, vamos a alinearlo a lo que nos dice la SAE J 1011, que es un evento único que causa una falla funcional. Quiere decir que el modo de falla es lo que me lleva a que se dé la falla funcional. Pero si es la causa, quiere decir que tenemos que analizar qué es lo que se está presentando.
¿Ok? ¿Qué es lo que me está originando que se pierda esa función a lo que llamamos falla funcional? Hay metodologías más recientes como otras metodologías que muestran el modo de falla y muestran la causa de la falla. Es decir, no muestran el modo de falla como una causa, sino como lo que sería el evento que me puede conllevar esa falla funcional. Pero ¿qué me origina ese evento? Es lo que llamamos causa de la falla. Y eso, por supuesto, se hace un poco más interesante. ¿Qué pasa en ese punto? Que cuando lo estamos manejando de esta manera, donde vamos a llevar a lo que es la causa de la falla, ahí se puede llevar hasta qué nivel. Si hemos elaborado en algún momento lo que son análisis causa-raíz, podemos reconocer que una investigación, un evento no deseado, puede tener más de una causa raíz y puede tener varios niveles, lo cual va a conllevar a que se dé ese evento no deseado. Entonces, ya ese tipo de análisis exhaustivo para ubicar la causa raíz no es objeto del RCM. Básicamente, nos iríamos hasta un nivel donde tengamos control. Luego de esto que ya hemos definido, hemos descrito los modos de falla, vamos a lo que serían los efectos y las consecuencias de la falla. Es decir, ¿cuáles serían esos efectos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando ocurre un modo de falla o cuando ocurre una falla funcional? Y las consecuencias, ¿qué magnitud, qué importancia tiene esa falla funcional? Y finalmente vamos a lo que sería la aplicación de la hoja de decisión. Este diagrama de decisión que está colocado en la SAE-J 1012 es un diagrama que permite ubicar, haciendo uso de los criterios de factibilidad técnica y de los criterios de efectividad, cuál sería, y de la lógica que nos muestra este diagrama, cuál sería entonces la mejor tarea o la tarea que sea técnicamente factible y que valga la pena realizarla de acuerdo a lo que sería esa lógica que va a ir en función a los niveles de consecuencia. Si comenzamos porque la falla es oculta, o luego vamos a consecuencias de seguridad y al ambiente, consecuencias no, o consecuencias operacionales y finalmente consecuencias no operacionales. Ya vamos a observar ese diagrama donde vamos a poder visualizar cuáles serían entonces esas ramas que conforman ese diagrama para poder entonces aplicar la lógica que nos establece el estándar para poder ubicar la tarea. Si es una tarea basada en la condición, si es una tarea de restauración, de sustitución cíclica, o es una política de manejo de la falla, como operar hasta la falla. Esto básicamente es en esta fase de implantación, desde lo que es la definición de las funciones, eso es lo que se llama el AMEF, el análisis de modo y efectos de falla, donde básicamente ya hasta acá tenemos lo que corresponde a las 5 primeras preguntas que se establecen en la SAE-J 1011. Lo que es la definición de las funciones en el contexto operacional actual, luego lo que es la falla funcional, los modos de falla, los efectos de la falla y las consecuencias de la falla. Son las primeras 5 preguntas de las 7 que me establece el estándar. Hablando del equipo natural de trabajo, como ya les comentaba, que es básicamente el inicio donde debemos de enfocarnos y que este equipo de trabajo esté conformado tal cual como está acá. Esto es una representación básica. Acá más o menos estoy mostrando lo que está colocado en el libro de RCM2 de John Murray. Es un libro que yo considero es uno de los mejores. De hecho, en la misma estándar SAE-J 1011 lo recomienda y recomienda su lectura. Y básicamente él muestra donde el equipo de trabajo tiene que tener lo que es el departamento de operaciones, porque son los que operan los activos, conocen las variables de proceso y de una u otra manera pueden aportar modos de falla que son importantísimos para el desarrollo del proceso RCM. El departamento de mantenimiento, los que mantienen a los activos, que saben en qué condiciones los activos pueden fallar y qué se requiere para que ese activo pueda restaurar su función. El planeador o el planificador, que lleva básicamente todo el histórico de esas órdenes de trabajo que permiten luego suministrar esa data valiosa, importante, para poder entonces complementar todo el análisis. Tenemos los facilitadores o el facilitador, que es básicamente el asesor metodológico
esa persona, como ya lo comentaba, que tiene un dominio absoluto sobre la metodología, que es capaz entonces de organizar esas mesas de trabajo, llevar esas reuniones de tal manera de que se puedan lograr los objetivos, orientarlos, supervisar, corregir todo el trabajo de tal manera de que finalmente se logre el objetivo. El departamento de proceso, en el caso que tengamos un proceso como una petroquímica, petróleo, gas, cervecería, manufactura, donde el departamento de proceso, el departamento de ingeniería debe dar a conocer el proceso productivo, cuáles son las variables de proceso, temperatura, presión, caudal, entre otras variables que son importantes para lo que ya comentaba de lo que es el contexto operacional. Si ese contexto operacional está bien descrito, básicamente estamos bien. Tenemos un equipo de trabajo bien conformado y ese equipo de trabajo diseña, elabora, define esas variables de proceso, ese contexto operacional. Básicamente estamos iniciando muy bien. Estamos iniciando como nos establece el estándar. Y los especialistas. ¿Por qué los especialistas? Porque en algunos sectores hay áreas donde el mantenedor, el que lleva el plan de mantenimiento preventivo, el que aplica el mantenimiento correctivo cuando ocurre un evento no deseado, una falla funcional, pero ese especialista que es exclusivo para un equipo en particular, para un sistema en particular, siempre es bueno invitarlo a estas mesas de trabajo de tal manera de que él aporte de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus conocimientos, para poder complementar lo que ya ha informado el departamento de mantenimiento o el departamento de operaciones, para poder entonces complementar y dar su opinión. Esto es una metodología que se basa no solamente en la parte teórica, en la base de datos propia, que es importante, pero en muchas organizaciones esa base de datos, ese registro histórico es muy escaso. Entonces, por eso que la metodología no excluye a lo que sería la opinión, el juicio de experto que pueda dar esa información que puede ser valorada y que puede ser evaluada para poder entonces complementar lo que sería el proceso del RCM. Entonces, esto es una conformación básica. Pueden haber otras personas que participen en una mesa de trabajo, como puede ser que en algunos casos no sea necesario tenerlos todos y en otros sí es necesario tener estos y otros más. Eso va a depender y por eso es importante el facilitador. ¿Quién tiene que ser el facilitador? Facilitador generalmente es una persona externa, es un asesor externo que se contrata para que pueda llevar entonces lo que sería el control de las mesas de trabajo. Pero puede ser también un facilitador interno, una persona que tiene un buen dominio sobre la metodología, que ha sido evaluado y que ya ha aplicado la metodología con éxito en procesos productivos y que él puede ser calificado como un facilitador para que pueda entonces organizar y llevar entonces lo que serían las riendas o el control de este equipo de trabajo. Este equipo tiene que estar integrado y alineado a un objetivo común. Y el objetivo común es obtener los planes de mantenimiento centrados en la confiabilidad para esos equipos que se han seleccionado en ese proyecto en el cual se han definido los equipos. A esos equipos que se han considerado para ese proyecto se deben alcanzar esos objetivos. Y es básicamente ese plan de mantenimiento hasta que lleguemos a la carga en SAP. Ese es prácticamente el punto final. Ahora, complementando entonces, ya entrando en materia con lo que sería el diagrama o la secuencia de lo que sería el análisis de modo y efectos de falla, en este caso el AMEF, observamos entonces que debemos iniciar con lo que es la selección del sistema, cuál es el sistema que vamos a estudiar y definición del contexto operacional, como ya lo he comentado. Y luego nos vamos a lo que sería la definición de las funciones, falla funcional, modos de falla, efectos y consecuencias de la falla y finalmente llegar a la aplicación de la hoja de decisión. ¿Cuáles serían los pasos para realizar RCM? Acá básicamente es un resumen o una manera un poco más particular en la cual nosotros hemos desarrollado y hemos llevado la implantación del proceso RCM en diferentes sectores productivos y no nos alejamos de lo que dice la SAE. Consideramos que
cumplimos y excedemos lo que es establecido en la norma. Y comenzamos con el contexto operacional, como ya lo comentaba. Luego la función, los sistemas, subsistemas y elementos, la partición, el despiece de la máquina para llegar hasta el ítem mantenible, porque al ítem mantenible es donde va a recaer la acción de mantenimiento. No es al sistema, no es al subsistema, es al componente mantenible, no es a la arandela, no es a la tuerca, es al ítem mantenible, a donde yo voy a diseñar una tarea de mantenimiento para luego poder entonces mejorar la confiabilidad de ese elemento que forma parte de un sistema. Luego veremos lo que es la falla funcional, modos de fallo, efectos y consecuencias, la decisión lógica, el diagrama de decisión, la estructura de la tarea, cómo se debe, desde nuestro punto de vista, definir la tarea, las frecuencias. La estándar nos dice que es una frecuencia inicial basado en el juicio de expertos. Sin embargo, voy a mostrar un modelo que es el modelo costo-riesgo, que nos permite a nosotros tomar decisiones de una manera optimizada, aunque el estándar no nos lo dice, el estándar no nos lo establece. Eso es un valor agregado que voy a mostrar entonces en esta presentación. Y finalmente lo que es el BOM es básicamente la lista de materiales. Veamos entonces lo que es el contexto operacional. Y ya les definía que el contexto operacional, de acuerdo a la SAE J 1011, básicamente son las circunstancias en las cuales se espera que nuestro activo físico o sistema opere. Por ejemplo, perfil de operación, ambiente de operación, la calidad, la disponibilidad de las entradas del proceso, combustible, aire, todo lo que básicamente son variables de entrada a un proceso, las alarmas, variables principales a monitorear, entre otros aspectos importantes que se debe definir en lo que sería el contexto operacional. Ese contexto operacional es tan importante, como ya lo comentaba, porque de ahí básicamente nosotros tenemos que orientar lo que sería la función, las funciones primarias y funciones secundarias en ese contexto operacional actual. Si el contexto operacional cambia, el plan de mantenimiento no es estático, es dinámico. Es algo que generalmente las organizaciones no lo entienden. Consideran que elaboran un plan de mantenimiento y lo permanecen ese plan de mantenimiento durante tiempo. ¿Y qué pasa con eso? Ese plan de mantenimiento, cuando se diseñó para unos modos de fallas que estaban presentes y para un contexto operacional en ese momento. ¿Qué pasa cuando esto cambia? Cuando cambia el contexto operacional, vamos a encontrar nuevos modos de falla. Y si cambiamos el contexto, cambiamos los modos de falla, cambiamos las tareas. Si hay nuevos modos de falla, deben haber nuevas tareas y esas tareas van a estar orientadas a esos nuevos modos de falla. Por esa razón, señores, estos planes de mantenimiento no son estáticos. Ningún plan de mantenimiento puede ser estático porque nuestros activos, por uso y condición normal, se deterioran en el tiempo. Y si se deterioran en el tiempo, pueden generarse lo que es la presencia de nuevos modos de falla y por ende necesitamos nuevas tareas de mantenimiento o, como lo define el estándar, nuevas políticas de manejo de falla. Veamos este ejemplo del contexto operacional. Tenemos una llanta, un caucho, una rueda. El contexto A, tenemos un pavimento prácticamente muy bien terminado, un acabado superficial muy bueno. ¿Qué pasa con este caucho o con esa llanta sobre ese pavimento? ¿Cómo va a ser el comportamiento de él durante su régimen operacional en este contexto operacional que llamamos el contexto A? ¿Qué pasa luego si cambiamos el contexto? Y ahora el pavimento no es igual. Ya tenemos irregularidades. ¿Qué va a pasar con esa rueda en estas nuevas condiciones de trabajo? No podemos mantener la misma acción de mantenimiento porque ya cambió, ya no tenemos el mismo contexto, las mismas condiciones de trabajo cambiaron. Ahora, ¿qué pasa con este contexto C? No es lo mismo que esta rueda pase por el contexto A que pase por el contexto C. Hay condiciones de trabajo diferentes. Y si las condiciones de trabajo son diferentes, por supuesto que la política de mantenimiento
tiene que ser diferente. La política de manejo de falla, lo que son las estrategias de mantenimiento proactivas, tienen que ser diferentes para garantizar lo que es el cumplimiento de la función o las funciones de ese activo físico. La velocidad de desgaste del componente debido a contexto operacional, observamos cómo va a ir incrementándose. ¿Por qué? Porque cambian las condiciones de trabajo. En oportunidad siempre muestro un escenario, una experiencia vivida en el cual me encontraba una bomba centrífuga, la cual fue seleccionada para operar con un fluido de trabajo que en esa oportunidad, en ese contexto operacional, básicamente era agua con trazas de un sólido, y en el tiempo las condiciones de trabajo cambiaron, donde ya no era agua con trazas de un sólido, sino era sólido con trazas de un fluido. Cambiaron constantemente. ¿Qué pasó con el activo? La bomba no estaba diseñada para trabajar con sólido. En ese caso, ¿qué había que hacer? ¿Llevamos el contexto operacional a las condiciones originales o cambiamos el activo para que trabaje a ese nuevo régimen operacional? Y ahí, en ese sentido, ¿qué pasa con el mantenimiento? Por mucho mantenimiento que se haga, de igual manera el activo físico va a reaccionar. ¿Y de qué manera va a reaccionar? Si no es perdiendo la función, y eso se llama una falla funcional. Importante en el diagrama o en lo que sería el análisis del contexto operacional es la elaboración del diagrama de entrada, proceso y salida. Y eso consiste básicamente en un diagrama para una mejor visualización del sistema. Tenemos el proceso, por ejemplo, una bomba, un motor eléctrico, una válvula, una turbina, un compresor, un tanque, cualquier activo físico. ¿Cuáles son las variables de entradas a él? Servicios, controles. ¿Y qué sale de ese proceso? ¿Cuáles son los productos primarios, productos secundarios? Si hay desechos, si hay controles o alarma, todo lo que sale, que son las variables de salida de ese proceso. Esto nos va a permitir tener una buena comprensión, un buen entendimiento de lo que es nuestro proceso. Para poder conocerlo, sin duda alguna, es importante que conozcamos nuestro proceso, que conozcamos nuestro activo y en las condiciones de trabajo en la cual él está constantemente desempeñando la función. Veamos ahora lo que es la función o las funciones primarias y secundarias. El estándar SAE JA 1011 y de igual manera el libro de John Murray nos dice que la función primaria o las funciones primarias y secundarias tienen que ser definidas a través de un verbo, un objeto y un patrón de desempeño o estándar de desempeño deseado. Estándar de desempeño deseado por el usuario o dueño del activo, no por la capacidad inicial, no por lo que el fabricante nos indicó, no, por lo que el usuario desea. ¿Cuál es el estándar que desea el usuario? ¿Cuál es ese patrón de desempeño? Un verbo, un objeto y un estándar de desempeño deseado. Ese verbo generalmente en infinitivo. Y veamos un ejemplo. ¿Qué tenemos? Tenemos lo que es una bomba. Ya comentaba que una bomba, si el fluido de trabajo es agua, esa agua, la función de la bomba, ¿cuál sería? Bombear. Ese es el verbo. El objeto, agua, y el estándar de desempeño deseado sería 800 galones por minuto del tanque X al tanque Y. Eso es importante que sea definido. Podemos agregar otros aspectos importantes en el patrón de desempeño, porque eso es lo que nos va a permitir al momento de poder ir luego a cómo se puede perder esa función, a esa falla funcional, poder entonces evaluar el escenario en el cual se pueda perder la función de manera total o de manera parcial por alguno de esos aspectos que se han colocado en la descripción del estándar de desempeño deseado. Esto sería básicamente para definir la función. Luego tenemos lo que sería la función secundaria. Hay un acrónimo que se llama escapes. ¿Y de dónde viene escapes? Funciones, por ejemplo, ecología y ambiente, seguridad estructural,
contenedor asociado a lo que es el confort y el control, apariencia, protección, economía, eficiencia, superfluo. Esto básicamente son otras funciones que puede desempeñar un activo físico. Esta bomba a la cual yo acabo de describir su función puede tener una función secundaria. Por ejemplo, ella tiene que estar en capacidad no solamente de bombear esa agua de un tanque a otro y la cantidad que se le está exigiendo, porque si ella descarga más de esa cantidad, pierde la función, porque no requiero más de 800 galones por minuto, requiero 800 galones por minuto, pero no puedo tener menos, no quiero tener en el tanque Y 700, quiero tener allá 800. Como usuario o dueño del activo, requiero 800 galones en el tanque Y. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que adicionalmente a eso, no requiero o no quiero ver una fuga de esa bomba. ¿Y qué pasa con esto? Y ahí estaríamos entonces a lo que sería la función secundaria, que es la de contención. No solamente descargar ese fluido de trabajo, sino también contener el fluido de trabajo. Entonces, estas funciones que un activo físico ha de cumplir, aparte de las funciones primarias, son las llamadas funciones secundarias. Veamos entonces lo que nos establece el estándar como la relación que debe existir entre la capacidad inicial, que es básicamente por diseño, lo que puede hacer la capacidad que tiene el activo, con respecto a lo que es el desempeño deseado. ¿Qué desea el usuario que haga? Entre estos dos extremos es lo que tenemos como margen de deterioro. ¿Qué pasa cuando lo que el usuario desea está por encima de la capacidad inicial del activo? Se genera una falla funcional. No es capaz de lograrlo porque no está diseñado para cumplir con esa función. Ahora, tiene que existir este margen para que pueda haber un deterioro. Y es el ejemplo que acabo de colocar. Si esta bomba nosotros la hemos seleccionado y tiene una capacidad inicial de 1000 galones por minuto, lo que se requiere que ella haga tiene que estar por debajo de los 1000 galones por minuto para que ella pueda estar en capacidad de poder cumplirlo. ¿Qué pasa con la falla funcional? La falla funcional nos indica que si se llega a descargar 700 galones por minuto, ahí hay una falla funcional total o parcial. Ahí es una falla funcional parcial. ¿Por qué? Porque está descargando, pero de manera parcial. Veamos ahora lo que es la partición. Cómo nosotros tenemos que hacer el despiece desde el nivel más alto hasta el nivel donde se va a llevar a cabo la acción de mantenimiento. Es decir, los sistemas, los subsistemas y los elementos mantenibles. Por ejemplo, tenemos este sistema hidráulico, un sistema mecánico, un sistema eléctrico, sistema de lubricación, sistema neumático, sistema estructural. Estos sistemas hay que subdividirlo y eso es lo que vamos a tener como subsistemas. Por ejemplo, estos subsistemas serían el subsistema de llenado, subsistema de manejo, subsistema de cilindros elevadores, subsistema de coronado, subsistema de potencia, subsistema de control. Ahora, acá aún no recae la acción de mantenimiento. Tenemos que irnos a la acción o al nivel donde va a recaer la acción de mantenimiento, que es precisamente el acte mantenible, el elemento o el componente mantenible. Y es básicamente allí donde vamos a seleccionar esa tarea de mantenimiento. Válvulas de llenado, sin fin, cilindros elevadores, coronadores, panel de control, reductores, motores eléctricos, bombas. Allí es donde recae la acción de mantenimiento. Entonces, hay que definir perfectamente los niveles. No puede haber 4 niveles. Deben haber 3. Es la recomendación. Nivel del sistema, nivel 1. Nivel 2, subsistema. Y nivel 3, el acte mantenible. Allí va a recaer entonces la acción de mantenimiento. Y es importante que en ese nivel 3 estemos completamente seguros que es el componente mantenible, que no es una arandela, no es una tuerca, no es un tornillo lo que está en ese nivel 3. Es un aite mantenible. Veamos ahora lo que son las fallas funcionales, modos de fallo, efectos y consecuencias. En cuanto al análisis de falla y las definiciones más usuales de la SAE JA 1011, tenemos que las fallas funcionales
tal cual como nos lo indica la norma, dice que es la incapacidad de un elemento o componente de un equipo para satisfacer un estándar de funcionamiento deseado. Es decir, es la pérdida de la función, es el incumplimiento de llevar a cabo una función deseada, primaria o secundaria, como ya lo comentaba. Puede haber una pérdida de la función primaria, pero de la secundaria no. En el caso de la bomba, puede ser que la bomba descargue los 800 galones por minuto, que es su función primaria, pero no contiene el fluido. Hay una pérdida de la función secundaria. Pero puede que la bomba no descargue la cantidad que se requiere. Hay una pérdida de la función primaria, pero sí contiene el fluido. Entonces, básicamente no hay una pérdida de la función secundaria. Luego vendría lo que son los modos de falla, que ya hemos entonces definido que el modo de falla es un evento único que causa una falla funcional. De esa manera nos los define el estándar. Podemos encontrarnos como desgaste, deterioro, errores humanos, problemas de diseño, plasticidad, fractura, fatiga, desplazamiento, corrosión, entre otros. Generalmente la norma nos recomienda, y así también lo hace el libro de consulta de John Murray, donde el modo de falla debe ser definido con un sustantivo y un verbo que debe estar colocado en participio. Ese verbo que nosotros vamos a colocar, por ejemplo, si vamos a definir un modo de falla, sería eje fracturado, impulsor desgastado. Eso básicamente sería un modo de falla siguiendo lo que nos recomienda el estándar. Ahora, en algunos casos, en algunas aplicaciones del proceso RCM, no consideran lo que serían estos elementos o estos modos de falla, porque consideran de que son eventos que ya ocurrieron, que están en el pasado y que son cadáveres, y no recomiendan utilizar lo que sería o definir el modo de falla como un eje fracturado, sino visualizarlo como un eje que se puede fracturar, fractura en el eje, como una posibilidad. Pero el estándar es muy claro cuando nos dice que tenemos que definir todos los modos de falla. Es decir, los que ya ocurrieron, los que están en este momento están siendo prevenidos por programas de mantenimiento actuales y los que no han ocurrido, pero que son creíbles, hay una alta posibilidad de que puedan ocurrir en el futuro. Entonces, hay que listar todos los modos de falla, de acuerdo a cómo nos establece el estándar. Los efectos de la falla, ¿qué pasaría? ¿Qué sucede cuando ocurre un modo de falla? Hay que describirlo. ¿Qué es lo que sucede cuando se da ese modo de falla? En cuanto a los efectos de la falla, se deben describir de tal manera de que qué pasaría si no se realiza una tarea de mantenimiento para prevenir, para detectar o para anticipar una falla funcional. Los efectos de la falla deben dar la información necesaria para luego poder valorar las consecuencias de la falla. Y las consecuencias de la falla, que básicamente es darle la importancia que tiene esa falla funcional, o cuando ocurre ese modo de falla, qué es lo que realmente sucede en cuanto a lo que sería un impacto, como por ejemplo, impacto a la seguridad, impacto al ambiente, pérdidas de producción, o simplemente no hay un impacto porque simplemente es una consecuencia no operacional y solamente se puede reflejar lo que sería el costo de la reparación propiamente dicha. Veamos entonces lo que es un modo de falla. Ya he definido que es un evento único que causa una falla funcional. El estándar nos dice que un proceso FCC o RCM que cumple con la norma SAE J1011 responde a la pregunta ¿qué causa cada falla funcional? Es decir, tenemos que identificar todas las fallas funcionales, todos los modos de falla que pueden dar origen a esa falla funcional, que es el incumplimiento de esa función primaria o de esa función secundaria. Eso es básicamente lo que debemos de resaltar en un análisis de modo de falla. Y repito una vez más, el modo de falla, en mi opinión muy personal, es la columna vertebral, es la parte neurálgica del proceso de RCM. Y los modos de falla tienen que ser definidos de la manera correcta. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a nosotros a luego describir tareas que no están orientadas a la realidad de nuestro activo físico. Y eso, por supuesto, nos va a conllevar a retrabajo, a niveles de frustración
porque no se logra alcanzar la confiabilidad que se espera de nuestro activo físico. Veamos que tengamos una fuga. Una fuga es una falla funcional. Un modo de falla, que es un evento único que causa una falla funcional, es la descripción de un evento que causa una falla funcional. Por ejemplo, esos modos de falla, veremos cómo las causas de la falla de esa fuga puede ser desgaste, malas operaciones, materiales inadecuados, entre otros, y de los mecanismos de la falla. Y los mecanismos de la falla básicamente son los procesos físicos, químicos o de cualquier otra índole que conlleva a una falla funcional. Puede ser la corrosión, la erosión, la fractura, la deformación, entre otros. Entonces, este es el análisis que nosotros podemos interpretar de lo que sería la ubicación, la definición de los modos de falla. Los modos de falla, de acuerdo al tipo de deterioro, pueden ser dos: deterioro natural por uso y condición normal del activo, y el deterioro forzado, que es el que básicamente está orientado a la acción del hombre, a lo que es la participación del hombre. Ese deterioro natural lo podemos nosotros resolver a través de planes de mantenimiento orientados al contexto y a la edad del activo. Ya el deterioro forzado nos tenemos que ir a una investigación de causa raíz, a un análisis causa raíz para identificar cuáles son las deficiencias organizacionales o las causas raíces que están permitiendo que se dé ese deterioro que se está llamando forzado. En este caso, ¿qué nos lleva a estos deterioros? A lo que sería la falla por impacto a la función. Los efectos de la falla, básicamente es la definición que nos dice el estándar, es ¿qué sucede cuando ocurre un modo de falla o una falla funcional? Los efectos de la falla deben describir lo que sucede si no se realiza una tarea de mantenimiento para prevenir, para detectar o para anticipar la falla. Y como ya lo comentaba, es importante que en estos efectos de la falla se dé la mayor cantidad de información posible para poder valorar las consecuencias de la falla, como por ejemplo las evidencias de que ocurrió la falla, de qué manera afecta la seguridad y el ambiente, de qué manera afecta la producción o las operaciones. Es necesario parar el proceso, el tiempo de la duración del proceso. Hay un impacto a la calidad del producto, hay un impacto en el servicio al cliente, hay una penalización porque hay un incumplimiento con las metas de producción del cliente, se producen daños a otros sistemas, hay un daño en cadena, una reacción en cadena, daños físicos que ocasiona la falla al ser humano. Estas, entre otros aspectos importantes, hay que describirlo, porque ¿qué va a permitir esta descripción de los efectos cuando ocurre una falla funcional o un modo de falla? Es básicamente poder cuantificar las consecuencias, poder luego orientar en el proceso del RCM si es una consecuencia para la seguridad del ambiente no operacional, operacional, o es una falla oculta. Y fallas ocultas son aquellas que no son evidentes al operador o al usuario de la máquina en condiciones normales de operación. En cuanto a la clasificación de las consecuencias, que ya he comentado que es el impacto que produce cada modo de falla en el negocio, tenemos las que no son evidentes en condiciones normales de operación, que son las llamadas las fallas ocultas, mayormente dispositivos de seguridad y control. Y luego tenemos las que sí son evidentes en condiciones normales de operación, como las de seguridad y ambiente, las operacionales y las no operacionales. Es importante dividir lo que serían las fallas ocultas y lo que serían las evidentes, de tal manera de poder definir, describir la mejor política de manejo de la falla, y de esa manera nos lo recomienda el estándar. En el caso de seguridad y ambiente, es todo lo que está establecido en las regulaciones. En la parte operacional, todo lo relacionado a la pérdida de producción, a la producción no realizada, aunado a lo que son los costos de reparación para restaurar la función del activo. Y las no operacionales, básicamente, lo único que se incurre es en los costos de la reparación. No hay otro impacto considerable, solamente lo que es el costo directo asociado a la restauración de la función del activo.
Veamos entonces ahora lo que es la decisión lógica, el diagrama de decisión que se muestra en la SAE-J 1012. Y este diagrama parte desde lo que es la primera pregunta, la pregunta A, donde nos indica si este modo de falla es evidente en condiciones normales, se vuelve evidente al equipo en condiciones normales de operación, circunstancias normales de operación. Si es sí, se va hacia un lado, y si es no, se va hacia el otro lado. Y de esa manera, lo que tenemos es que ir preguntando lo que está en este diagrama, en esa mesa de trabajo, en ese equipo de trabajo multidisciplinario. Tenemos que ir dando respuesta a estas preguntas hasta que ya finalmente llegamos a lo que sería la toma de decisión para ver si es una tarea programada basada en la condición, una tarea programada de restauración o de desincorporación, o finalmente hay combinación de tareas o el rediseño es obligatorio. Acá esta norma es algo que desde mi punto de vista es muy interesante, nos muestra lo que son los criterios de efectividad y los criterios de factibilidad técnica, que en otros diagramas de decisiones no los muestran. Pero bueno, si estamos alineados a la norma, lo que se recomienda es que hagamos uso de este diagrama para poder entonces ir respondiendo, identificar cuál es la mejor política de manejo de falla que debemos seleccionar para lo que sería el buen desempeño de nuestro activo físico. Veamos entonces lo que es la estructura de las tareas. Existen varios tipos de tareas, pero básicamente la norma nos indica lo que son las tareas basadas en la condición, que son las primeras que tenemos que evaluar, y que tenemos que evaluar que sean técnicamente factibles y que merezca la pena realizarla. ¿Por qué? Porque es importante que el costo directo e indirecto de esa tarea tiene que ser menor a lo que sería el costo directo e indirecto del modo de falla. En este caso, debemos iniciar con lo que son el mantenimiento predictivo, el mantenimiento basado en la condición. Por ejemplo, lubricación, servicio, limpieza, mantenimiento autónomo, ese que es el que se va a llevar a cabo a través del operador de la máquina. Como lo dice el TPM, tú lo operas, tú lo mantienes. El recorrido de planta, las inspecciones, verificación y el mantenimiento basado en la condición. Todo eso es lo que nosotros llamamos lo que corresponde al mantenimiento basado en la condición o mantenimiento predictivo. Y luego ya viene lo que es la restauración, el descarte o la sustitución cíclica, y finalmente lo que es la verificación operativa o la búsqueda de fallas ocultas. Esto es lo que se llama la rueda de tareas de mantenimiento para identificar cuáles serían esas tareas proactivas. ¿Y cómo podemos nosotros definir esas tareas? En oportunidades me he encontrado que las tareas no están descritas de la mejor manera para que pueda ser comprendida por el mantenedor o por la persona que vaya a realizar esa tarea de mantenimiento. Y en este caso quiero mostrarles una manera como se puede estructurar la tarea, y es básicamente la acción, el verbo, el objeto, la ubicación, el método o la herramienta que se va a realizar y la medida patrón. Esto sería una estructura, yo lo llamaría una estructura de cómo debe llevarse o formularse la descripción de la tarea. Por ejemplo, si tenemos una llanta como esta, ¿cuál sería la acción? Inspeccionar. El objeto, la hendidura del rodaje, luego de la llanta, observando un máximo sería el método, y finalmente lo que sería el patrón sería el desgaste mayor a 1.5 milímetros de altura con respecto al elemento indicador. Esto sí nos da mucha más información al momento de poder elaborar lo que sería la descripción de la tarea para poder llevar a cabo lo que sería el plan de mantenimiento. Veamos ahora lo que son las frecuencias. Como ya les comentaba, el estándar SAE-J 1011 no nos indica que tenemos que aplicar un modelo como este, que es el llamado modelo costo-riesgo. Nos dice que debemos colocar una frecuencia inicial que luego con el tiempo se debe calibrar. Ahora, en este caso yo voy a exceder lo que dice la norma. Yo voy a mostrar el modelo costo-riesgo para la toma de decisión. ¿Y por qué la toma de decisión?
porque en un ambiente en conflicto que generalmente ocurre entre operaciones y mantenimiento, donde operaciones requiere mantener los activos en operación por un tiempo prolongado para alcanzar metas de producción. Por otro lado, mantenimiento requiere que los activos se detengan cada cierto tiempo para intervenirlos y ganar confiabilidad en ellos. El modelo costo-riesgo precisamente nos ayuda a tomar decisiones y ubicar el equilibrio en lo que sería el costo de llevar a cabo una acción de mantenimiento y el riesgo de no llevar a cabo la acción de mantenimiento. ¿Y cómo se construye el modelo? El modelo básicamente es estimar lo que sería el costo planeado en el tiempo. ¿Y qué podemos analizar de esto? Que si nosotros retardamos la acción de mantenimiento, los costos anuales de mantenimiento van a disminuir. Menos mantenimiento en el año, los costos de mantenimiento anuales son menores. Mucho mantenimiento en el año, los costos anuales de mantenimiento son mayores. Ahora, ¿qué pasa con esto? En estos dos extremos que tenemos la curva del costo de la acción de mantenimiento modelado a diferentes frecuencias. Y luego tenemos la curva que es básicamente donde se limita la aplicación de este modelo, que es la curva del riesgo, la probabilidad de falla por la consecuencia de la falla. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a retardar la acción de mantenimiento? Se va a incrementar la probabilidad de falla, es decir, el riesgo. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos mucho mantenimiento? Se incrementan los costos de la acción de mantenimiento. Pero ¿qué pasa con el riesgo? Con la probabilidad de falla, disminuye. Entonces, acá tenemos las dos curvas del costo y el riesgo. En ocasiones me indican que el punto óptimo para llevar a cabo la acción de mantenimiento es en la intersección de estas dos curvas. Y la intersección de estas dos curvas básicamente es el punto de equilibrio económico donde el costo y el riesgo tienen el mismo valor. No es el punto óptimo. El punto óptimo resulta de la suma punto a punto de estas dos curvas y obtenemos una tercera curva, que es la que llamamos impacto total al negocio. El punto más bajo de esta tercera curva o el punto de inflexión de esta tercera curva es lo que me indica el punto óptimo. Es decir, ¿a qué tiempo debo de llevar a cabo la acción de mantenimiento? En este caso, si estamos hablando de un equipo de contención de energía, nos indica que la mejor frecuencia de mantenimiento es a los 8 años. No hacerlo antes, no hacerlo luego. Hacerlo antes sería mucho más costoso, hacerlo luego sería mucho riesgo. Entonces, deberíamos de hacerlo en ese tiempo. Y eso es lo que me muestra el modelo de decisión costo-riesgo. El BOM, el Bill of Material, que es básicamente la lista de materiales, el estándar no nos muestra un formato o cómo nosotros debemos de analizar lo que es la lista de materiales. Pero sí es importante al momento de la implantación de un proceso RCM, para que podamos dar por terminado el proceso, es la necesidad de definir cuáles son esos materiales necesarios para poder llevar a cabo la acción de mantenimiento. Estamos claros que si no tenemos una lista de materiales, no tenemos unos materiales clasificados en el almacén como A, B y C, y que esos materiales estén allí disponibles para que puedan ser utilizados en el momento que se requieran, porque la indisponibilidad de esos materiales pudiesen conllevar a consecuencias graves. Entonces, por esa razón es importante, para poder llevar a cabo este plan de mantenimiento que está siendo diseñado, entonces es básicamente definir esa lista de materiales con las características técnicas necesarias para poder llevar a cabo la procura de esos materiales e incluso la clasificación, como ya lo acabo de comentar, la clasificación ABC, identificar cuál es el equipo crítico, el semicrítico y el no crítico, o de alta, media o baja criticidad. Eso es importante al momento de llevar lo que sería la gestión de inventario. Quiero dejar claro que el proceso de RCM no es un proceso de gestión de inventario, es un proceso que se lleva aparte. Básicamente lo que se muestra es la cantidad de materiales que se requiere para poder cumplir con este plan de mantenimiento. La gestión de inventario para mantenimiento es otro tema que no forma parte del proceso del RCM. Y ya finalizando mi presentación, quiero compartir con ustedes
una lista de libros, textos, en mi opinión muy personal, los considero muy importantes, los recomiendo para profundizar lo que hemos comentado, lo que he presentado a lo largo de esta presentación, respetando el derecho de autor. Acá están los libros que yo considero y que recomiendo para lo que sería el estudio del RCM. Y por su atención, muchas gracias. Acá les dejo mis contactos, mi correo corporativo y mi correo personal para cualquier duda. Muchas gracias por su atención.